Bueno, estamos de nuevo. Bueno, disculpen, cuestiones domésticas que suceden. Vamos a ver un minutito para ver si, porque había más gente antes conectada. No sé si tienen la posibilidad si están comunicados por WhatsApp, de avisar que ya estamos de nuevo. Así continuamos. Ahí vamos. Bueno, entonces estamos por ahí con el concepto central, ¿no? Lo más importante de este recorte que vamos a hacer sobre Voloshinov y sobre el libro El marxismo y la filosofía del lenguaje. Por ahí sí hay algo, el concepto central y el concepto más importante de lo que va a plantear él en este recorte que estamos haciendo nosotros es que el signo es ideológico, ¿sí? que la palabra es ideológica y que por lo tanto para la lengua y el lenguaje, que claro, entonces ya no hace esta distinción entre lengua, lenguaje y habla que hacía Saussure, terminológicamente desde la perspectiva de Voloshinov, cuando hablemos de lengua, lenguaje, él va a estar hablando de lo mismo, ¿sí? Va a decir que es ideológico. O sea, fíjense entonces cómo se opone absolutamente a lo que plantea Saussure. Entonces, en relación a este punto, esta cuestión de la oposición que estoy subrayando, decir un par de cosas que creo que a lo mejor ya las dije en algún momento. Esto no se trata de una competencia o de venir a decir, mira, mi teoría es mejor que la otra. No se trata de eso, ¿no? Se trata de, muchas veces, de la forma en la que se construye el conocimiento científico. Bueno, sí, la propuesta de Voloshinov, o sea, temporalmente, evidentemente vienen después. De hecho, bueno, Voloshinov era ruso y el libro es el marxismo y la filosofía del lenguaje. Bueno, claramente es posterior al curso de lingüística general, no mucho, ¿sí? Estamos hablando de los años 20, del círculo de Bastín, lo ubicamos temporalmente en 1920, ¿sí? Piensen que el curso de lingüística general era del 16, creo, del 13, por ahí, pero bueno, es posterior, no mucho tiempo, pero es posterior. Bueno, y es ruso, ¿sí? Voloshinov, y bueno, de hecho el título del texto, como dijimos recién, es el marxismo y la filosofía del lenguaje, y entonces va a estar atravesado su pensamiento, su marco teórico desde la perspectiva marxista. Nosotros no vamos a profundizar demasiado en eso, pero sí tener en cuenta que hay una organización social que él toma en cuenta que se apoya en eso, se basa en eso para estudiar y para proponer su concepto del signo y el signo como ideológico, pensado desde una propuesta marxista, pensado desde una sociedad que está dividida en clases y de una sociedad que está dividida en clases y que esas clases están en permanente lucha, ¿sí? Entonces, que el signo va a ser ideológico y que el signo va a ser parte, ¿sí? va a ser parte de lo que esas clases que están en lucha se están disputando, ¿sí? Bien, entonces,
como para sistematizar y resumir y marcar los puntos importantes de lo que dije hasta ahora, bueno, no, está en esta otra cuestión de no pensarlos como opuestos enemigos, si se quiere. Bueno, esa es la manera en la que la ciencia construye el conocimiento. Bueno, Saussure planteó su marco teórico y viene Voloshinov y dice, no, bueno, las cosas en realidad no sé si hay que pensarlas así, hay que pensarlas de otra manera, pero claro, para poder pensarlas de otra manera, primero tuvo que leer a Saussure. Esto quiero que piensen, que traten de pensar cómo se construye el conocimiento. No es que un día a la mañana Voloshinov dijo, yo me parece que voy a pensar que el signo es ideológico porque se me ocurrió, ¿no? Digamos, atrás de esto hay una lectura, una buena lectura de Saussure para poder cuestionarlo. Esto que siempre digo yo, está buenísimo cuestionar cuando tengamos fundamentos. O sea, puedo cuestionar a Saussure en la medida en que lo conozco, lo manejo, sé y entiendo absolutamente todo lo que quiso decir Saussure. Y entonces una vez que sé todo esto, puedo decir, a mí esto la verdad que no me cierra porque yo creo que están pasando otras cosas. No es que espontáneamente alguien dice, hoy yo me parece que voy a pensar mejor esto de lo que decíamos antes, del sentido común. Claro, ahora yo puedo decir desde el sentido común, y sí tiene mucho más sentido pensar que el signo es ideológico o que la palabra es ideológica más que pensarla aislada de la sociedad. Pero claro, a este sentido común yo llego en realidad después de que tengo un montón de información previa, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con conocimiento previo, con autores, con lecturas que se han hecho previamente. Si Voloshinov no es que un día dijo, yo me parece que tengo más ganas de analizar el signo desde una perspectiva ideológica. No. O sea, primero leyó todo lo anterior, estudió todo lo otro, supo cuáles eran los marcos teóricos de la lingüística y también desde el marxismo, porque justamente le está hablando también desde el marxismo, ¿sí? Y entonces a partir de eso, es a partir de esa oposición, ese refutar no significa que todo lo anterior no vale, tiene muchísimo valor en tanto que me permite proponer cosas distintas, ¿sí? Es como si fuera un escalón, ¿no? Bueno, si yo quiero llegar al último piso, tengo que pasar por todos los escalones. ¿Me sirven los escalones del medio? Y bueno, en realidad el más lindo será el último. Lo que yo quiero lograr es llegar al último escalón, sí, pero tengo que pasar por los del medio. No sé si la metáfora es la más adecuada, pero creo que se entiende la idea. Entonces, por eso digo, no es que ahora vamos a leer a Voloshinov y todo lo que dijo Saussure hasta acá, entonces son tonterías y no sirven para nada. No, bueno, digamos, Voloshinov discute eso, pero para discutirlo tuvo que estudiarlo y tuvo que encontrar las razones para poder discutirlo. Y bueno, de hecho las encontró y un poco las anticipábamos cuando veíamos Saussure, cuando decíamos, bueno, Saussure deja de lado el habla y deja de lado el análisis de muchas cosas que tienen que ver con el habla y bueno, la verdad que se pierde una parte que está buena, qué sé yo, le interesaba otra cosa. Bien, entonces, como primer punto, esta idea de pensar que Voloshinov se niega a pensar a la lengua como una entidad abstracta, ¿no? Justamente dice, no, bueno, no podemos pensarla como algo abstracta y mucho menos como algo homogéneo, que era justamente lo que decía Saussure. La lengua es abstracta y todos en una comunidad lingüística compartimos la misma lengua. Voloshinov va a decir, no es abstracto porque no se trata de un sistema cerrado que está en el cerebro. La lengua es lo que usamos todos los días cuando nos comunicamos. Eso es la lengua. Y por otro lado, no es homogénea de ninguna manera. Imposible que sea homogénea la lengua para Voloshinov, ¿no? La lengua, que para Voloshinov la lengua y habla son la misma cosa. ¿Por qué les parece, si lo pensamos desde esta perspectiva, si lo pensamos desde esto que acabo de decir antes, de que él va a hacer su propuesta teórica desde una perspectiva marxista que habla de la lucha de clases? ¿Por qué podemos pensar, a ver si se les ocurre, ¿no? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué la lengua no va a ser homogénea entonces para Voloshinov? Pensemos que él está diciendo que hace una lectura de la lengua desde una perspectiva marxista y que pensar la lengua desde una perspectiva marxista es pensar la lengua desde una sociedad que está dividida en clases que están en permanente lucha. ¿Por qué les parece entonces que la lengua no va a ser homogénea? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Por dónde puede venir esta cuestión de lo no homogéneo de la lengua para Voloshinov?
¿Varía según las clases? Habías dicho que se disputaba la lengua, entonces dije, entonces debe ser que tiene varias. Bueno, y pasa un poco por ahí, ¿sí? Si tenemos distintas clases que están en constante lucha y la lengua, entonces no vamos a tener ya, o sea, mejor dicho, no vamos a tener una comunidad homogénea. Entonces, si no tenemos una comunidad homogénea, no vamos a tener una comunidad lingüística homogénea, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Si, Saussure partía de un ideal. Saussure proponía un ideal que, insisto, estaba buenísimo para lo que él quería. Para lo que él quería estudiar necesitaba esa cosa de ideal, del hablante oyente ideal, pero lo cierto es que el hablante oyente ideal no existe. ¿Sí? Es ideal, es abstracto, es una ilusión. ¿Sí? Entonces, claro, ¿por qué la lengua podía ser homogénea para Saussure? Porque estaba hablando de una comunidad lingüística ideal, abstracta, algo que no existe. En realidad, ¿qué pasa en la realidad desde Voloshinov? ¿Sí? Desde Voloshinov en la realidad pasa que la sociedad está dividida en clases que están en constante lucha, ¿sí? Están en tensión. Entonces, esa sociedad es la comunidad lingüística. Si la comunidad lingüística está dividida en clases que están en permanente tensión, ¿qué posibilidades hay de que esa comunidad lingüística sea homogénea? Evidentemente va a estar atravesado lo lingüístico también por esas diferencias y por esa lucha de clase. De ninguna manera va a ser homogénea. Esperen que me tomé acá apuntes de las cosas que quiero, sobre todo estas cosas que quiero por ahí agregar, sumar o complementar del apunte que tienen en el módulo 3. Bueno, Saussure hace hincapié en la idea esta de que la lengua era una facultad. De hecho, esto de ubicarlo en una parte del cerebro, que estaba, insisto, yo soy medio fan de Saussure, ya se habrán dado cuenta, está bueno lo que él encontró, porque de hecho hasta ese momento nadie lo había planteado de esas formas. Pensar que la lengua, y bueno, de hecho tuvo un campo de la lingüística, después trabajó y sigue trabajando con eso, la neurolingüística, la psicolingüística, la gente, los médicos y lingüistas que trabajan, por ejemplo, en recuperar a la gente con determinados tipos de afasias. Todo eso, las afasias son las alteraciones del lenguaje, por ejemplo, cuando alguien tiene un ACV, un accidente cerebrovascular, según la zona del cerebro en la que le agarra, puede quedarle alterado el lenguaje, ¿sí? Entonces, hay médicos y lingüistas que trabajan en eso, ¿sí? Y bueno, y todo esto en algún momento de la historia de la medicina y de la lingüística se dieron cuenta que la lengua estaba alojada en una parte del cerebro y que tenía que ver con cuestiones neuronales, ¿no? Y Saussure medio que apuntaba para ese lado. Y estaba buenísimo, pero evidentemente son objetivos completamente distintos a la hora de analizar los que tenía él con lo que tiene Voloshinov, que va a decir esta cosa que la lengua es una facultad abstracta que está en la cabeza. No, la lengua es lo que pasa cuando cada uno en una determinada sociedad dice algo, toma una palabra y el sentido que le da a esa palabra y la disputa por el sentido de esas palabras. ¿Sí? No es esa capacidad abstracta, sino que es algo que se genera constantemente, ¿no? Que está en producción constantemente y que está en disputa constantemente. De hecho, desde este punto, ¿no? de la lengua como algo constante, como algo que se construye permanentemente, como algo que se modifica permanentemente, porque es permanente la lucha de clases, también le va a discutir Voloshinov a Saussure todo, todo, es decir, la idea del sincronismo, ¿sí? ¿Qué era el sincronismo? ¿Se acuerdan que era el estudio sincrónico de la lengua? Desde Saussure. En un tiempo determinado. Era estudiar la lengua en un momento determinado, ¿sí? Del tiempo. Es decir, Saussure, como trabaja con un ideal, como trabaja con algo abstracto, como trabaja con algo que el medio que se construyó para poder hacer su teoría, dice, bueno, yo voy a hacer un recorte de la lengua, ¿sí? Y voy a estudiar qué pasa en un momento determinado, qué pasa en ese momento determinado, cuáles son las relaciones entre los elementos en ese momento determinado en que la lengua está en equilibrio, ¿sí? Dice Saussure. Está bien, si uno piensa a lo largo del tiempo, si uno hace un estudio diacrónico, si uno estudia la lengua en los últimos, no sé, 10.000 años, ¿sí? ¿Qué lengua, no? Se podría estudiar en los últimos 10.000 años, pero bueno,
digamos, algunas sí, pero muy poquitas. Digamos, ahí observaríamos estos cambios, pero él dice, a mí eso no me interesa, yo corto la lengua, agarro un tiempo determinado y ahí, y en esos recortes, ¿sí? Estoy en Saussure nuevamente, y en esos recortes me voy a encontrar con la lengua en equilibrio, porque la lengua siempre tiende al equilibrio. Cualquier modificación que pueda haber a lo largo del tiempo, ¿sí? En la diacronía, cada recorte que yo hago me voy a encontrar con que ese sistema volvió al equilibrio, porque es una característica del sistema para Saussure que siempre equilibrarse, cualquier cambio que haya, volver siempre al equilibrio. Bien, justamente Voloshinov también va a discutir esto, va a decir, ¿qué equilibrio? Si justamente la lengua está permanentemente en conflicto, porque tiene que ver con el conflicto de clases. No hay posibilidad de, no poder, primero, ¿cómo haces para cortar? ¿Sí? La lengua está constantemente siendo lengua y variando. ¿Cómo haces para cortarla? Y aún así, si pudieras cortarla, nunca va a estar en equilibrio. ¿Por qué la lengua nunca va a estar en equilibrio? Ya directamente te pregunto a vos, Romina. ¿Por qué la lengua nunca va a estar en equilibrio para Voloshinov, que es un poco lo mismo de lo que estamos hablando? Porque la lucha de clases siempre va a existir. Porque la sociedad nunca va a estar en equilibrio, ¿sí? Bueno, una cosa bastante acertada, por cierto, por parte de Voloshinov. Entonces, esta idea, de nuevo, muy, muy abstracta y muy ideal de Saussure, de pensar que se puede hacer un recorte y que en ese recorte nos vamos a encontrar con un equilibrio, y bueno. Y acá podemos directamente, ya con esto podemos directamente pasar a un ejemplo, porque creo que incluso lo comenté cuando estábamos, cuando estábamos viendo Saussure, sobre un ejemplo de algo que está pasando acá con el lenguaje inclusivo que claramente le da la razón a Voloshinov, ¿sí? En este momento en nuestra comunidad lingüística está en tensión. Tomemos un solo ejemplo, ¿no? De todos los que se podrían tomar sobre las cuestiones del lenguaje y el género, pero el tema presidente, la oposición presidente, o sea, un sistema, mejor dicho, un sistema en el que existe solo la palabra presidente para referirnos a mujer y para referirnos a varón, que ejercen la presidencia de un país, por ejemplo, y un sistema en el que existe la oposición presidente-presidenta. Acá claramente están en conflicto, digamos, no hay ningún equilibrio. Hay gente que no te va a decir presidenta de ninguna manera y hay gente que te va a decir presidenta y presidenta. En el mismo momento, en el mismo año, en el mismo día vamos a ver publicados diarios en donde se hable de la expresidente y vamos a ver diarios en los que se hable de la expresidenta. Ningún equilibrio, ¿sí? Están en disputa. Entonces creo que ese es un buen ejemplo que en este punto digamos, lo que planteo, no voy a hablar de, fue un poco un chiste, ¿no? De darle la razón, no nos corresponde darle la razón, no estamos acá para darle la razón a nadie, pero sí creo que es un ejemplo que nos permite entender a qué se refiere Voloshinov cuando dice que no hay, digamos, no hay equilibrio en la lengua, porque si hablamos de disputas de clases, no vamos a encontrar nunca un equilibrio. Y en este punto también pensar que cuando hablamos de ideología, de todas formas, hablamos, por ahí si uno lo piensa desde una perspectiva marxista, aparentemente quedaría muy ligado bueno, justamente a la cuestión de clases sociales, ligado a lo económico, pero en realidad vamos a tener una mirada, desde Voloshinov en adelante, una mirada en la cual lo ideológico va mucho más allá de la cuestión de clase y de la lucha de clases o la diferencia de clases relacionado con lo económico. Y de hecho, bueno, justamente el ejemplo que puse recién tiene que ver con una cuestión ideológica que no está atravesada por una cuestión de clase, ¿sí? Las cuestiones de género y los cuestionamientos y este desequilibrio, por decirlo de alguna manera, del sistema en relación a las cuestiones de género, justamente atraviesan todas las clases sociales. ¿Sí? En todas las clases vamos a encontrar que alguien va a decir solo expresidenta y alguien va a decir, puede decir
la expresidente, y en la misma clase, baja, media o alta, vamos a encontrar gente que va a decir la expresidente y la ex... Uy. Vamos de nuevo, ¿eh? En todas las clases vamos a encontrar en este momento gente que solo va a decir la expresidente, ¿sí? Y vamos a encontrar gente que va a decir... ¿Qué va a decir? La expresidenta. ¿Sí? Quizás quedó un poco confuso el ejemplo este último, pero ¿se entendió? Romina, ¿se entendió? Sí, sí. Bien, buenísimo. ¿Y el resto? ¿Se entendió? En definitiva, lo que estoy queriendo decir es que más allá de la clase social, ¿sí? Bien, gracias, Britzi. Gracias, Isabel. El tema este de cómo se manifiestan las cuestiones de género en el lenguaje van más allá de la clase social, ¿sí? Es una discusión que la vamos a encontrar en cualquier clase social. Bien, seguramente más en algunas que en otras, pero digamos, no está completamente ligado a la clase social. Bien, entonces, a ver. Bien, entonces, cuando Vologinov piensa al signo, entonces como ideológico, que insisto, y con eso estoy insistiendo desde el principio, bueno, claramente ese es el punto más importante y vamos a ver por qué para él el signo es el signo ideológico por excelencia. Si él va a mencionar 4 aspectos del signo, cómo ve desde su perspectiva, sobre el signo, por qué el signo es el signo lingüístico, mejor dicho, el signo lingüístico, ¿sí? La palabra, es el signo ideológico por excelencia. Esperen que tengo anotado acá los 4 puntos, no quiero perder. Bueno, quiero ver exactamente cómo lo dice él, así... Bueno, sí, signo ideológico por excelencia, y en realidad él habla de la palabra, ¿no? Piensa que ella no va a hacer esta distinción tan tajante que hacía Saussure, que yo insistía tanto en que Saussure habla de signos, no habla de palabras, ¿sí? Para entender justamente esto, para entender que para Saussure el signo era previo a la producción, y para Vologinov ya no hay mucha distinción entre signo y palabra. Y él va a decir que el signo lingüístico, entonces que la palabra es el signo ideológico por excelencia. Primero va a decir que es como signo es el que mejor realiza, el signo lingüístico es el que mejor realiza el concepto de signo. ¿Por qué? Y acá lo podemos usar lo que acabamos de ver de Pearson, nada que ver, ¿no? Teóricamente son 2 teorías y marcos y nada que ver uno con otro, pero lo podemos usar para entender lo que quiere decir Vologinov cuando habla del signo como el signo lingüístico como el que mejor realiza, ¿sí? El concepto de signo. Porque Vologinov dice, bueno, cualquier cosa puede ser signo, ¿sí? Cualquier cosa puede ser signo. Puede ser signo, como lo planteaba Peirce. Cualquier cosa puede ser signo. Por ejemplo, una manzana mordida puede ser signo, ¿sí? Ahora, cuando yo veo una manzana mordida, ¿sí? Eso es un signo porque reemplaza algo en el mundo, ¿sí? Entonces, el caso de la manzana mordida puede ser el símbolo de Apple, si ese signo puede estar reemplazando a Apple, pero también existe en el mundo el objeto manzana, ¿sí? Que además de estar simbolizando a una empresa, ¿sí? Además existe el objeto del mundo manzana, ¿sí? Bueno, y esto con cualquier signo de estos que hemos estado trabajando desde la perspectiva de Peirce, ¿sí? Si yo tengo una foto, que es un signo, porque ese signo está representando a la Aconcagua, habíamos dicho otra vez, ¿no? Bueno, tengo una foto que es un signo que representa a la Aconcagua, pero además existe el objeto del mundo Aconcagua, ¿sí? Existe esa montaña en algún lugar. En cambio, el signo lingüístico
es lo único que es signo y solamente signo, ¿sí? El signo lingüístico es solo signo, no existe un objeto lingüístico. Cuando yo tengo el signo lingüístico, no sé, teléfono, el signo lingüístico es solo signo, ¿sí? No existe un objeto del mundo que sea signo lingüístico, ¿sí? No existe eso materializado, es solo signo, ¿sí? Y esto, bueno, es lo que le va a permitir tener otras propiedades que va a tener. Por ejemplo, el hecho de que sea solo signo es lo que nos va a permitir, dice Voloshinov, ser la materia de la conciencia. Pensamos en signos lingüísticos. No podemos pensar de otra manera, dice Voloshinov, que no sean signos lingüísticos. Pensamos con palabras, es materia de la conciencia. Y acá plantea algo que está bueno y que yo los invito a reflexionar sobre esto. Insisto, estoy agregando cosas acá en la clase que por ahí en el material que tienen está pero por ahí en una sola frase, ¿sí? Hay que como que entenderlo de esa sola frase. Yo les estoy tratando de complementar ese material. Dice Voloshinov, el signo, las palabras son la materia de la conciencia. Y entonces, cuando nosotros decimos, cuando asumimos que las palabras son materia de la conciencia, porque de hecho pensamos con palabras, ¿sí? Tenemos la sensación, la idea, el ideal, la ilusión de que entonces nuestros pensamientos son propios, ¿sí? Algo así. La idea de que como yo pienso con mis palabras, con mi cabeza, ¿sí? Lo que yo pienso es mío, lo produje yo, ¿sí? Lo que yo pienso sobre un determinado tema es mío, ¿sí? ¿Qué cuestionamiento les parece que puede hacerle a esto Voloshinov? Tengo un poquito por ahí de Lo que costado. pensás viene de lo que te enseñaron, o sea, lo que has visto del mundo y cosas por el estilo, no hablas por hablar, o sea, lo haces con el discurso de otra persona o de otra cosa o algo que vos viste y experimentaste. Bien, justamente eso es lo que va a plantear Voloshinov. Dice, sí, bueno, es cierto que el signo, las palabras son la materia con la que conformamos nuestra conciencia, pero en realidad esas palabras vienen de afuera. Fíjense, Saussure se agarraría los pelos, ¿no? Esas palabras vienen de afuera. Esas palabras con las que nosotros creamos nuestra conciencia vienen de afuera, y vienen de afuera ya con una carga, con esta carga de haber sido el resultado de una disputa, de una lucha de clases, ¿sí? Entonces, les voy a poner acá el último ejemplo y ya vamos a cerrar acá y retomamos con esto la clase que viene, además de todas las preguntas que tengan sobre Saussure y sobre Peirce. Un ejemplo, en este momento, ¿sí? Un ejemplo bien actual. La palabra ocupación, o pensemos en la expresión ocupación de terrenos. ¿Qué significa hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro día a día, la expresión ocupación de terrenos? Si tuviéramos que decir qué es la ocupación de terrenos en una sola palabra. Para cierto sector de la sociedad, ocupación de terrenos. Usurpación. Bien, para cierto sector de la sociedad, en este momento, si tuviera que definir qué significa la ocupación de terrenos, para cierto sector de la sociedad es usurpación. Y fíjense, bueno, ya les estoy contestando la pregunta, para cierto sector de la sociedad, es decir, toda la sociedad toda piensa que la ocupación de terrenos es usurpación. No, ya lo contesté porque dije para cierto sector. El otro sector u otro sector de la sociedad, ¿qué piensa? ¿Qué es la ocupación de terrenos? Una necesidad, o sea, si no tenés vivienda, o sea, no es Bueno, legal, pero lo entiendo. un derecho. Estamos, de todas formas, no te estoy preguntando, no los estoy, ni los quiero poner de ninguna manera en la situación de que tengan ustedes que posicionarse sobre esto. Estamos teorizando sobre algo que pasa. Insisto mucho con esto que estoy diciendo desde el primer día. Analicemos. Después lo que piensa cada uno es otro tema. Es otro tema que es absolutamente
legítimo lo que quiera pensar cada uno sobre lo que pasa en el mundo, ¿sí? Teoricemos. Teorizar significa, hay un sector de la sociedad que cuando hablamos de ocupación, o cuando se habla de ocupación, dice usurpación. Eso, la ocupación es usurpación. Y hay otro sector de la sociedad que dice, cuando hablamos de ocupación de terrenos, estamos hablando de un derecho. ¿Sí? Nos quedamos ahí, no importa. Lo que cada uno piense, no es objeto de la clase. Esto es lo que dice Voloshinov. Bueno, sí. El signo es materia de la conciencia y en ese sentido cada uno tiene en su cabeza sus propios signos y sus propias palabras. Sí, bueno, pero eso viene, esas palabras ¿de dónde te llegan? Y te llegan de la sociedad, te llegan del entorno en el que vos vivís, de la clase, ¿sí? En la que vos estás. Entonces, estará esa persona para la cual en su lengua ocupación va a ser usurpación, y cuando escucha la palabra ocupación se le van a poner los pelos de punta, y hay otra persona que cuando escucha ocupación va a escuchar derecho y va a salir a luchar por eso. ¿Sí? Eso, dice Voloshinov, es ideología, y entonces obviamente que tenemos que estudiar eso que pasa en el uso, porque justamente lo que nos permita estudiar el uso, justamente lo que nos va a permitir, además, es estudiar y conocer la ideología. Nos va a permitir estudiar la ideología. ¿Sí? Entonces, y esto es re importante para mí, independientemente, o sea, que, digamos, parte de acá, pero para que lo tengamos, insisto, por ahí esto les parece, pero es obvio. Bueno, es obvio, por ahí, no sé si para todo el mundo, pero quizás es algo que ya tenemos muy, muy escuchado, muy comentado, porque pasaron nada más que 100 años. O sea, es un montón en términos teóricos desde Voloshinov a la actualidad. Entonces, pero piensen que Voloshinov estaba planteando esto en 1920, ¿sí? Y aún así me parece que está bueno igualmente reflexionar sobre esto, ¿no? Que en realidad la ideología es una construcción que nos recontraexcede, y por eso me parece que está bueno que siempre la cuestionemos, porque bueno, es lo que nos llevó a nosotros porque tuvimos la suerte, la desgracia de nacer donde nacimos, ¿sí? Bueno, tipo, tratemos de abstraer y de ver, ¿no? Me pienso en esto y me parece la idea, este concepto que se nos está queriendo imponer en los últimos años de la meritocracia, ¿no? Bueno, cuestionémoslo, después cada uno vive como puede y como quiere, pero digamos, la ideología nos la meten desde afuera y entonces tenemos que pensar qué, por qué, quién, para qué, a quién le sirve que yo crea en la meritocracia. Y con esto cerramos y les dejo esta pregunta para arruinarles el fin de semana. No, para que la piensen el fin de semana, además de estudiar. Me parece que es re importante aprobar los parciales, pero me parece que es re importante también cuestionarnos otra cosa. ¿A quién le sirve? ¿A quién le resulta funcional? ¿A quién le conviene? ¿Quién se beneficia cuando uno cree tanto en la meritocracia? ¿Sí? Bien, vamos a cortar acá porque si no me pasa como el otro día que quedo hablando sola y además empiezan a conectar los chicos de la otra comisión y se arma un poco de lío. El lunes quiero, no sé, como mínimo 30 preguntas sobre Saussure, sobre Peirce. Quiero un montón de respuestas redactadas y que las lean y que charlemos sobre eso, tanto de Saussure como de Peirce. Berenice, no sé si estás conectada, no, ya no estás conectada, pero si querés formular una respuesta sobre el análisis de alguna de las imágenes, la espero y la charlamos el lunes, ¿sí? Y así ya terminamos de preparar el parcial para el jueves. ¿Les parece? Y no les voy a decir que lean Voloshinov porque seguramente no lo van a leer porque van a estar concentrados en la preparación del parcial, pero de todas formas si quieren pasar y darle una miradita al texto de Voloshinov, lo que tienen ustedes en la bibliografía son 2 carillas. La verdad es que es bastante cortito, así que si pueden también darle una leidita estaría buenísimo. ¿Les parece? Buen fin de semana, nos vemos el lunes acá. Chau, chau, cuídense. Nos vemos. Chau. Igualmente. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.